Buen día, familia. Una de las características que tiene Trinidad es que su centro histórico está lleno de museos. Si te interesa saber cómo era la vida de la gente rica en la época de la colonia y qué lujos se daban, quédate que este es tu video. Vamos a visitar la casa de una de las familias más poderosas de la época, el Palacio Brunet, hoy Museo Romántico. Te encuentras visitando el Museo Romántico, antiguo Palacio de los Condes de Brunet. Brunet de origen español. Vive aproximadamente la casa 30 años, de 1830 a 1860, que regresan nuevamente a España porque tenían origen español. Toda esta riqueza de la casa proviene de lo que es el azúcar de caña, el comercio que se hacía de Cuba con toda Europa. Aquí nos encontramos en el comedor de la casa, donde la mesa es inglesa y la silla es de origen norteamericano. Se muestra la porcelana de Limoges, francesa, cifrada en oro, pertenece a la familia Isnaga de Trinidad, y los cubiertos en plata norteamericana, como la cristalería francesa de cristal Baccarat, aquí los candelabros de porcelana de Sèvres francés con bronce. Además, ubicado aquí en el comedor, la lámpara también, que es francesa, de bronce y cristal Baccarat. Se destacan los medios puntos pertenecientes a lo que es la ventilación de lo que es el comedor de la casa. Ubicado como el refrigerador de frío de la casa, muy ventilado en ambas partes. Aquí se situaban lo que eran las frutas, las verduras, para que tuvieran una gran ventilación. Hoy mostramos diferentes porcelanas, porcelana francesa de Limoges, porcelana inglesa y porcelana alemana. El salón principal o salón de Dancy, en el centro de la mesa la porcelana de Sèvres francés con bronce, la lámpara de cristal bohemia y el techo original de cedro cubano. La casa está construida en dos etapas. La primera planta de 1740, y esta es de 1808. Este techo estuvo ubicado en la primera planta, luego fue trasladado para la segunda planta acá. Aquí las fotografías que se muestran es del abogado de la casa, del abogado de la familia y la señora. De la familia no hay nada, simplemente que todo esto es una recopilación de diferentes familias de la ciudad de Trinidad, demostrando la riqueza que tenían y el porcentaje económico tan amplio que tenían la familia. En el pavimento se observan unas escupideras. Son las piezas que se utilizaban para lo que era desgarrar cada vez que mascaban el tabaco. En este lateral, la porcelana francesa, con ambos laterales unos cuadros que muestran los Champs-Élysées en París, los guardabrisas que protegen las velas, y la otra parte de atrás de lo que es el armario, en forma de ventilación y en forma decorativa para este salón principal. Acomodado como el dormitorio del matrimonio de la casa, está una cama española de bronce y nácar, estilo isabelino, armario francés de caoba del siglo XVIII. En su interior está revestido con leño de limón. Esto hace posible que los insectos, a través de ese aroma que desprende ese leño, no penetren en el armario, con otros objetos diferentes pertenecientes a lo que es la religión. Acá estamos en presencia de la pieza más valiosa que tiene la colección del museo, porcelana de Meissen, alemán. Una pieza original que a través de los estudios que se han hecho se dice que es única en el mundo. Dentro de ella, aparecen objetos como porcelanas francesas, inglesas, cubiertos en oro, en plata, y la lámpara es bronce y cristal murano italiano. Este salón se utilizaba para los señores conversar, charlar. Los muebles también de origen cubano con las porcelanas francesas e inglesas.
Los frescos están restaurados por encima del original. O sea que abajo estaba el original y arriba está la restauración. Este saloncito, en él también se pueden destacar esta pieza, que es un secretel de origen austriaco, donde representa 105 láminas de la mitología griega. Esta pieza se utilizaba para guardar documentos importantes, cartas amorosas, como también un costurero de origen francés de papel maché y nácar, y en el centro de la mesa el cristal de opalina francesa. La familia estaba constituida por el matrimonio o el señor de la casa con la señora y 12 hijos. 12 hijos con 20 esclavos domésticos. De esta habitación en lo adelante son los dormitorios de esos 12 niños. Aquí se muestra un violetero encima de la mesa, un violetero que el objetivo era depositar flores acá y que aquí se depositara agua. Al caer los pétalos en el recipiente con agua, perfumaba la habitación. Todo acá perteneciente a 1830, acá 1840, un reloj francés de nácar, oro, ébano, de la época de Luis Felipe en Francia, 1840. La reina de trigo encima de la mesa y los bebés de biscuit francés. Encima de la mesa el cristal de opalina francesa. Aquí se muestran las mecedoras cubanas. Encima de la mesa el cristal de opalina francesa. Como vemos acá, a Hércules en bronce de origen italiano. Esta muchacha en esta época cumplía 15 años y a pesar de la riqueza que podía tener o que tenía, realmente estaba un poco triste. Acá un esquinero, trabajo manual artesanal de caracoles y conchas de Palma de Mallorca, España. Esto simboliza la paciencia, simboliza la tranquilidad y se les regalaban a los novios cuando iban a contraer matrimonio para que en este matrimonio fuera también eso, la paciencia, la tranquilidad y todo eso que hay que tener para durar unos cuantos años. Este es el baño de la casa, donde se muestra una bañadera de mármol de Carrara italiano, que pesa 1 tonelada. La palangana de cerámica española, Talavera de la Reina. Y el mueble cubano encima de él, porcelana francesa de Limoges. Aquí cambia el pavimento de la casa, del baño en la casa, es de terracota. Esta losa tiene la propiedad de absorber el agua y en ese piso no se resbala. Como le decimos, el trono. El trono para pensar, leer, meditar, con un tubo de cerámica directo a la fosa séptica. Acá la jofaina con objetos de plata mexicana, los guardabrisas y los orificios es la ventilación que realmente en este lugar se necesita. Acá llegamos a la cocina de la casa, donde realmente se cocinaba con carbón vegetal, en las hornillas. Los azulejos son originarios de España, de la fábrica de Manises en Valencia. Acá mostramos unos morteros. Este mortero de mármol, un poco más grande, era utilizado para triturar el café. Aquel para las especies, el horno para los asados, porque el pan ya en esta época era traído de la calle, donde para aquí venían los señores, las personalidades especiales para los encuentros aquí, las habladurías de lo que eran los negocios y demás. Se muestra la porcelana en el centro de la mesa y esto es un copero de todo cristal francés. El cristal Baccarat, que es de origen francés, y Bohemia, Checoslovaquia. Ese es el símbolo de Brunet como conde en la ciudad de Trinidad.
Bueno familia, hasta acá el video de hoy, un video un tanto motivador, principalmente para esas personas que les gusta lo antiguo, que les gusta la historia, que les gustan las cosas bellas. Este es un lugar que les había prometido anteriormente, espero que este video les haya satisfecho. Muchas gracias a nuestra guía, ya saben que la pueden venir a ver si algún día vienen acá a Trinidad, a este mágico poblado. Entonces nada familia, si les gustó este video, déjenme saber en los comentarios, dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares para que les llegue a más personas. Y si no lo han hecho aún, suscríbanse en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse para que nuestra familia continúe creciendo. Nos vemos muy pronto en otro video desde Trinidad.